Bien, bienvenidos todos. Buen día a todos y gracias por unirse a la clase de Finanzas Internacionales. El día de hoy tenemos preparada una sesión corta. Solamente vamos a dar un repaso de qué son las finanzas internacionales y qué es lo que vamos a estudiar durante el semestre. ¿Okay? Entonces, bueno, finanzas internacionales. Nuestro tema de interés va a ser tal cual, las finanzas dentro de un marco internacional. ¿Sí? Vivimos normalmente en una economía normal, perdón, globalizada, integrada, en la que estamos haciendo transacciones con diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, no sé si recordarán, o tal vez son muy jóvenes, pero cuando éramos más pequeños, esperábamos que nuestros parientes, nuestra tía, nuestro tío, viniera de Estados Unidos y a la hora que venías casi siempre nos traían como algún regalo, ¿no? Y más que regalos, de repente traían dulces, ¿no? Entonces, recuerdo bien de mi infancia que, por ejemplo, los sneakers no los encontrabas como fácilmente en el Oxxo o en cualquier tienda. Y entonces esperabas que alguien fuera a Estados Unidos y te trajera de regreso, pues, dulces, ¿no? Bueno, en mi caso dulces porque, pues, estaba todavía muy pequeño. Pero llegaba mi tía con sneakers, con Hershey's, con arándanos secos, ¿no? Entonces, todo eso eran artículos que no los encontrabas fácilmente, ¿no? Ahora, gracias a los tratados de libre comercio, a las finanzas internacionales, pues es posible encontrar muchos artículos provenientes de otras latitudes en cualquier el supermercado, ¿no? En cualquier Oxxo o en cualquier tiendita de conveniencia. Y ya no se nos es raro o ya no decimos, bueno, cuando alguien vaya, pues le encargo ciertos artículos, ¿no? Es raro los artículos que no llegan a nuestro país. Los consumidores habitualmente compramos petróleo importado de Arabia Saudita y Nigeria, televisores de Japón, automóviles de Alemania, ropa de China, incluso los teléfonos celulares pues tienen diferentes nacionalidades, ¿no? Que están los Huawei, que son de acá de Asia, los Apple, que son aquí de América, de América del Norte, y así vamos a encontrar diferentes artículos, desde computadoras, ropa, comida, que no son precisamente locales, ¿no? Y que tenemos que estar haciendo transacciones internacionales, pues, para traerlos al país, ¿no? Bien. La producción de bienes y servicios, al igual que el consumo, se ha globalizado, ¿sí? ¿Qué tan globalizados estamos ahora? Ya no necesariamente necesitamos estar trabajando en Corea para trabajar en una empresa coreana, o no necesariamente necesitamos estar físicamente ubicados en Miami para trabajar en una empresa con base en Miami, ¿no? En gran medida, esto se debe a que los incesantes esfuerzos de las compañías multinacionales por encontrar una fuente de insumos y por asentar sus instalaciones productivas en regiones donde los costos sean más bajos y utilidades más altas, ¿no? Entonces, el propósito real de las finanzas en general, ¿qué me puede decir cuál es el propósito de las finanzas como tal? O sea, solamente finanzas, no finanzas internacionales, solo finanzas. A ver, vamos viendo. Pregunta al aire. ¿Quién nos dice cuál es el propósito tal cual de las finanzas? ¿Estamos muy dormidos para pensar? Puede ser como tener un equilibrio en tu economía. Un equilibrio en la economía. ¿Qué más? ¿Qué más son las finanzas? Es como dice mi compañera, como balance entre recursos y necesidades, ¿no? Ujú. Más o menos. El incremento de las ganancias. Muy bien, Ariadna. Tal cual, el propósito de las finanzas, pues es acrecentar las ganancias o las utilidades, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llegar? Precisamente como dicen nuestros compañeros, ¿no? Con un balance entre los recursos que tiene la empresa y las utilidades a las que quiero llegar, ¿no? O sea, maximizar mis utilidades con los mismos recursos que tengo o con menos recursos, ¿no? Ese es tal cual el propósito como de las finanzas. Ahora, las finanzas internacionales, como lo vemos acá en el texto, pues es precisamente buscar qué productos o dónde me puedo instalar yo para precisamente con mis recursos que son limitados o con mis recursos, cualesquiera que estos sean, pues acrecentar mis ganancias, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer?
Pues voy a tener diferentes formas, ¿no? Ya sea que compre mis insumos o que compre mi materia prima en China o que compre un producto ya procesado en China y yo lo ponga a la venta en Estados Unidos por un precio mucho más superior, o que me instale en alguna región del mundo donde la fabricación de mi producto pueda ser mucho más barata, ¿no? Y yo pueda después enviar mi producto a cualquier parte del mundo con un precio pues superior para tener una ganancia, ¿no? De eso se tratan las finanzas internacionales. Las empresas que ya se dedican a esto o que son multinacionales se encargan de encontrar fuentes de insumos y asentar sus instalaciones donde les sea mucho más productivo, ¿no? Vamos a decir que ustedes tienen, o bueno, precisamente aquí en Guadalajara, hemos visto en los pasados 15 años cómo han surgido muchas compañías de call centers, ¿no? Y encontramos, bueno, por lo menos se me ocurren 3 que están instaladas aquí en Guadalajara, donde en lugar de instalarse en Estados Unidos, buscaron un lugar donde el inglés, ¿no? fuera bueno o fuera lo suficientemente bueno para atender una llamada de servicio al cliente y que su mano de obra fuera barata, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que Guadalajara, donde tenemos innumerables universidades con estudiantes que ya saben inglés o que saben por lo menos el básico de inglés suficiente para contestar una llamada o atender una llamada de servicio al cliente? Entonces, vinieron, se instalaron, obviamente hicieron su estudio y se instalaron en Guadalajara, dando oportunidad a lo mejor a los chavos para que tuvieran un primer empleo y a su vez ellos abaratando sus costos pues de mano de obra, tal cual, ¿no? ¿Alguien puede pensar en algún otro ejemplo en el que las finanzas internacionales o alguna empresa o alguna compañía se haya instalado en alguna latitud para aminorar sus costos o bajar sus costos? ¿Podría repetirlo, profe? Sí, ¿alguien puede pensar en algún otro ejemplo de empresa que se haya instalado o esté maquilando algún producto en alguna otra latitud para poder bajar sus costos y poder acrecentar sus ganancias? Nike en Tailandia paga muy barato la mano de obra. Nike en Tailandia, ¿verdad? Y Sí. generalmente hay muchas empresas, sobre todo de maquila de ropa y calzado, que se instalan en Asia, ¿sí? Vamos a llamarle Vietnam, Tailandia, que les maquilan la ropa por un precio o por un costo muy bajo y después la colocan en otro lado. ¿Alguien puede pensar en otra hablando de textiles? En Centroamérica, profe. En Centroamérica también, ajá. ¿Qué empresa te recuerdas? Yo había escuchado que el grupo, el de Sara, Pull&Bear y eso, maquilan creo que en Venezuela, algo así, o en Panamá. Justo precisamente estaba pensando en Grupo Inditex, que es Intex, exacto. Ajá. Generalmente, bueno, a nosotros nos es muy fácil ir a cualquier tienda del grupo Inditex y tomar una playera por, ¿qué te gusta? 200 pesos, 300, si la compras tal cual ya digamos, de línea o que no esté en rebaja, pues te puede costar hasta 400 o 500 pesos, ¿no? Y le das la vuelta a la etiqueta y resulta que o está fabricada, a lo mejor como dices, en Centroamérica, o a mí se me viene más a la mente como Vietnam, ¿no? Generalmente vemos la etiqueta de Grupo Inditex y están maquiladas en Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son una empresa española, pues que han visto la necesidad de bajar sus costos y cómo lo ha hecho, pues ha mandado ciertas prendas o ciertos productos a maquila a otros países, ¿no? Después los reetiqueta o les pone la etiqueta de Zara, Pull&Bear o cualquiera que sea de las marcas y las coloca ya en sus tiendas por un precio pues bastante superior, ¿no? Imagínate cuánto les debe costar a ellos una playera que a ti te la están vendiendo en 100 pesos, ¿no? Imagínate cuál debe ser el costo real o cuál es el costo detrás de esa playera, si ellos tienen que pagar por esa playera una persona que tal cual corte la tela, que cosa la tela, que empaque el producto, que le ponga la etiqueta, etcétera. Y si ese producto te cuesta o te vale a ti en precio de venta, de oferta, vamos a decir que 100 pesos, pues ¿cuánto costará realmente esa playera para poder tener ese precio tan competitivo?
¿no? Entonces, de eso se trata, pues, precisamente finanzas internacionales, de ver dónde voy a yo instalar, ya sea mi maquila, ya sea mis tiendas, ya sea mis oficinas, pues, para tener un mejor rendimiento, ¿no? No solamente enfocándonos en productos tangibles, sino también podríamos enfocarlo en productos intangibles o en inversiones, ¿no? ¿Dónde puedo yo hacer inversiones tal cual de mi dinero para que ese dinero me genere muchos más intereses o muchos más rendimientos, ¿no? Pudiera ser que yo vaya a meter mi dinero, yo mexicano, con mis pesos mexicanos, los convierta en otra moneda, voy a decir que los voy a convertir a dólares y los voy a llevar a Estados Unidos a invertirlos en algún fondo, ¿no? Ya sea en bonos del tesoro, ¿sí? O puedo meterlos en un banco americano y que pues me esté generando intereses, ¿no? Ahora, gracias a la globalización, a las finanzas internacionales, lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Desde mi casa puedo meterme yo, contactar a un representante de determinado fondo y hacer la transferencia. Ellos mismos me harían la transacción a dólares y a su vez ellos pondrían a trabajar el dinero en Estados Unidos, ¿no? O en algún fondo en Estados Unidos. De eso se trata precisamente las finanzas internacionales. Cómo acrecentar mi dinero o cómo acrecentar mis inversiones, ¿sí? En diferentes latitudes, buscando siempre el mayor rendimiento posible, ¿no? Existen tres dimensiones básicas que distinguen a las finanzas internacionales, ¿sí? ¿Y por qué son estas tres dimensiones que nos distinguen? Porque son diferentes, retos que nos vamos a enfrentar cuando nosotros hacemos transacciones internacionales. El primero de ellos es el riesgo político y cambiario. El segundo son las imperfecciones de los mercados. Y el tercero, la expansión del conjunto de oportunidades. Vamos a ver ahorita, los vamos a desarrollar un poquito más adelante durante esta sesión, qué es cada uno de ellos. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿a qué nos suenan estos riesgos o estas tres dimensiones a las que nos vamos a enfrentar? El primero es riesgos políticos y cambiarios. ¿A qué nos suena este término? ¿A qué nos suena este riesgo? A las leyes que hay en el país para implementar una empresa. Ujú. Muy bien, exactamente es eso. ¿Qué leyes me van a regir? ¿Cómo me tengo que comportar una vez que yo estoy dentro de ese país? ¿Sí? Porque es tal cual mi casa, mis reglas, ¿no? Entonces, si tú vas de invitado a alguna casa, pues tú te tienes que apegar de alguna manera a las políticas que se manejan en esa casa, ¿no? A lo mejor si tienen perros, pues obviamente no vas a patear al perro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues forma parte de la familia y le tienes que dar su lugar, su espacio y respetar la casa, ¿no? También los riesgos cambiarios, pues tal cual, qué tanto fluctúa la moneda en ese país, ¿no? A qué tanto te vas a enfrentar con el riesgo de fluctuación de la moneda, ¿no? Vamos al número 2, las imperfecciones de los mercados. ¿A qué nos suena esto de las imperfecciones de los mercados? Que puede que tú estés acostumbrado, no sé, aquí en México a otro tipo de compraventa y allá sea diferente. A lo mejor en vez de cambiar el producto por dinero, o sea, producto por producto, así. Pudiera ser, ¿qué más? ¿No les ha pasado a los que han tenido oportunidad de viajar? Se me está ocurriendo ahorita con mi café, ¿no? Cuando tú vas aquí a la Minerva o bueno, a cualquier Starbucks, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un café regular? No sé, te cuesta como 35 pesos el café del día, que es el café como regular, el café americano, ¿no? Ese mismo café, ¿sí? Si tú vas al aeropuerto, te puede costar 50 pesos. Si tú vas ¿qué te gusta? A Las Vegas, te puede costar $5, ¿no? Ese tipo de diferencias en el precio del mismo producto son precisamente las imperfecciones de los mercados. ¿Por qué? Porque un mercado se va a adaptar a lo que el comprador está dispuesto a pagar y a lo que el vendedor le gustaría o está dispuesto a vender su producto por, ¿no? No es lo mismo un poder adquisitivo, a lo mejor de un mexicano, que un poder adquisitivo de un vietnamita, ¿no? Entonces, puede ser que exista una diferencia del poder adquisitivo y entonces son las imperfecciones de los mercados. Digamos, vendedores del producto se tienen que ajustar
vaya al poder adquisitivo de cada uno de los mercados o a las necesidades de los mercados y con ello, pues, asignarle un precio razonable según el país en donde estemos, ¿no? Finalmente, vamos a tener una tercera dimensión, que es la expansión del conjunto de oportunidades. ¿Y a qué nos suena esto de la expansión del conjunto de oportunidades? ¿Qué nos llama? ¿Qué nos dice? Expansión del conjunto de oportunidades. ¿A qué nos suena? A que donde quiera que coloques un establecimiento podrá tener una oportunidad de crecer o caer. Ajá, más o menos sí, o sea, en esencia sí. La expansión del conjunto de oportunidades es precisamente ver o analizar dónde puedo tener mayor expansión, como dices, o mayor crecimiento, ¿no? Si yo estoy buscando un lugar donde me puedan maquilar la ropa, pues buscaré un lugar donde la mano de obra sea muy barata. A lo mejor volteo a ver a Tailandia o volteo a ver a Vietnam, ¿sí? Y entonces digo, bueno, creo que aquí puedo, además de instalarme, hacer crecer mi negocio, ¿no? Hacer una expansión tal cual del conjunto de oportunidades. Puedo tener ahí mismo un centro de maquila, un centro de empacado, un centro de ponerle la etiqueta, un centro de distribución, etcétera. Entonces, de donde yo me instale, buscaré expandir tal cual mis oportunidades. Estas tres dimensiones de las finanzas se derivan en gran medida del hecho de que las naciones soberanas tienen derecho y las facultades para emitir moneda, formular sus propias políticas económicas, gravar impuestos y normar movimientos de personas, bienes y capital que pasan por sus fronteras. Tal cual, regresamos al punto 1, donde dijimos, pues es mi casa, son mis reglas, ¿no? Yo emito la moneda, yo te pongo las reglas del juego, yo te digo cómo debes comportarte, cuándo debes comportarte de determinada manera y tal cual yo voy a restringir mis fronteras a quienes sí les doy paso y a quienes no, ¿no? Gracias a los tratados internacionales es que podemos hacer este tipo de búsqueda pues, de rendimientos o de una expansión de oportunidades. Y el primero de las tres dimensiones será riesgos políticos y cambiarios. Y vamos a suponer que nosotros somos una empresa americana y México es un importante mercado para las exportaciones de nuestra compañía y que el peso mexicano se deprecia enormemente frente al dólar. Eso significa que los precios pueden dejar a los productos de nuestra compañía fuera del mercado mexicano porque el precio en pesos tendrían las importaciones estadounidenses aumentarán después de la caída de esta moneda. ¿Sí? ¿Qué es esto? O platicado de otra manera, tú eres una empresa americana y estás intentando mandar tu producto a México, ¿no? Vamos a decir que quieres venderle a los mexicanos una salsa picante, ¿no? Para empezar, ya de ahí, ya de entrada traes una desventaja, ¿no? Porque pues en México pues se producen salsas mexicanas, perdón, salsas picantes pues bastante buenas, ¿no? Y además, México pues tiene su propio gusto en cuanto a picor, en cuanto a sabor, en cuanto a todo, ¿no? Entonces tú intentas mandarles a los mexicanos o intentas exportarles tu salsa picante, que además te cuesta $5, ¿no? Entonces la mandas, $5 que representan como 100 pesos, ¿sí? Y encuentras en México que tus demás competidores pues están vendiendo salsas por 15 pesos, por 20 pesos. Entonces ya de entrada ya tienes una desventaja en cuanto a la paridad del tipo de cambio, ¿no? Tu tipo de cambio no te favorece, ¿sí? Y en caso de que el precio del dólar suba, pues tu salsa también va a subir, ¿no? Entonces, aunado a eso, aunado a que tú ya traes un producto que es caro, si le aumentas el riesgo del tipo de cambio, pues tu producto se va a encarecer más y vas a llegar a México con una gran desventaja, ¿no? Por el tipo de cambio o por el riesgo cambiario. Este ejemplo ilustra que cuando las empresas y los individuos realizan transacciones en el extranjero o en el exterior, quedan expuestos a un posible riesgo cambiario, el que por lo general no encontraría en transacciones puramente nacionales. Por otro lado, o lo que
con lo que quiere concluir este párrafo es, si tú hicieras esa misma transacción en Estados Unidos, estando dentro de tus fronteras en Estados Unidos, pues muy seguramente que tu precio de $5 por tu salsa picante, pues sería bien visto, ¿no? O sea, no sería una salsa inaccesible o una salsa cara, ¿no? Y además tendría el gusto o las preferencias, cumpliría con las preferencias y gustos de tu mercado nacional, ¿no? Entonces, cuando vamos a realizar este tipo de transacciones o de comercio internacional, debemos estar atentos a nuestro precio de venta en la nacional a la que vamos a llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nos pudiera elevar nuestro precio y dejarnos fuera de competencia. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere el tipo cambiario. Actualmente, los tipos de cambio de muchas monedas permanentemente fluctúan de forma imprevisible. Esta situación existe desde los principios de la década de los 70, cuando las economías abandonaron los tipos de cambio fijos. ¿Y alguien se recuerda qué es el tipo de cambio fijo? Seguramente que ya lo han visto. ¿Qué es el tipo de cambio fijo? ¿Quién se recuerda? Pues es una cifra que no se mueve, ¿no? No tiene cambio continuo, constante. Ajá, precisamente tal cual es eso, ¿no? El tipo de cambio fijo es tal cual, vamos a decir que tú vas a pagar 10 pesos por cada dólar, el día de hoy. El día de mañana te levantas, ves las noticias y el tipo de cambio sigue en 10 pesos por cada dólar. Y te levantas dentro de una semana y el tipo de cambio sigue siendo 10 pesos por un dólar. Y te levantas dentro de un mes y el tipo de cambio sigue siendo 10 pesos por un dólar. Ese es el tipo de cambio fijo, ¿sí? Ahora, actualmente, la gran mayoría de países trabajan con el tipo de cambio de libre flotación. ¿Qué es esto? Que el día de hoy tú te levantas y ves que el tipo de cambio está en 21 pesos con 30 centavos. Y antes de irte a acostar, revisaste cómo cerró y ya cuesta 20 pesos con 50 céntimos, ¿no? Y mañana te despiertas y ya cuesta 25 pesos con 40 centavos. Ese es el tipo de cambio de libre flotación, ¿no? ¿Y por qué fluctúa este precio? Pues por la oferta y la demanda, ¿no? De eso dependemos. Por eso es a libre flotación, porque va a depender de cuánto nosotros estemos demandando la moneda extranjera. La volatilidad o la forma en la que suba y baje el tipo de cambio ha aumentado de forma exponencial a partir del año 73. La incertidumbre de los tipos de cambio tiene repercusiones generalizadas en todas las funciones de la economía, como el consumo, la producción y la inversión, ¿no? O sea, vamos a depender también de cuánto esté el tipo de cambio para nosotros también poder realizar una decisión financiera si nos vamos a ir a un país extranjero, ¿no? A poner nuestro producto o a poner alguna fábrica o maquila en otro lado, ¿no? Vamos a ver ahora los riesgos políticos que dice que podemos encontrar como empresas o individuos en un marco internacional el riesgo político, el cual va desde los cambios inesperados en las reglas fiscales hasta la expropiación contundente de activos que son propiedad de extranjeros. ¿Okay? ¿Alguien recuerda algún caso como este? Vamos a volver a leer. Un riesgo político es tal cual cuando nos cambian las leyes. ¿Okay? Como decía su compañera, cuando yo me voy a Vietnam a tratar de fabricar las playeras o camisas, pues me tengo que apegar a las leyes de Vietnam, me tengo que apegar a cuánto se paga de impuestos, a cuánto tengo que pagar la hora de mano de obra, a cómo es que yo tengo que tratar a mis trabajadores, etcétera, ¿no? Y además, estoy también expuesto a la expropiación, ¿sí? De mis activos, ¿okay? ¿Alguien recuerda algún caso así que haya sucedido? ¿No? Pues ¿Qué no sé si pasa? es el caso, Ajá. de McDonald's en la India, si no mal recuerdo, que pues no comen carne de Sí. vaca, entonces tuvieron que adaptar su menú para poder pegar allá. Bien.
caso. Sí, aunque ese tal vez podríamos llevarlo en otro tipo de riesgo, ¿ok? O más bien ahí podríamos llamarlo una tropicalización. A ver, Axel levantó su mano. Dice Yo Axel. recuerdo así como un caso de la India, que sus políticas decían que debía haber un porcentaje de personas nativas trabajando para la empresa de manera obligatoria. Muy bien. Excelente. Sí, ese, por ejemplo, puede ser un riesgo político, ¿no? Donde me diga a mí el gobierno, bueno, si tú te quieres instalar aquí, tienes que tener determinado porcentaje de empleados que sean de esta región, ¿no? No puedes venir y traerte a todo tu equipo de españoles o de americanos a trabajar en tu corporación. No, tienes que tener una mezcla o un cierto porcentaje de personas de aquí. Bien. ¿Recuerdan lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela? ¿Alguien se recuerda qué es lo que está sucediendo en Venezuela o qué ha sucedido en Venezuela en los últimos 10, 12 años? Ha caído su economía por el mal régimen del gobierno. Ajá. ¿Y qué es lo que ha pasado con el régimen del gobierno? Pues las empresas que estaban ahí, la mayoría se ha estado saliendo. Como, bueno, yo vi el caso de Kellogg's, que aquí las cajas tienen color y todo, o sea, el cartón de las cajas viene colorido, como lo conocemos, y allá en Venezuela ni siquiera tienen color, están en blanco y negro, el cartón así como si nada. Ajá. Bien, eso es un buen ejemplo, pero más allá de solamente como los empaques o cómo se han mantenido allá, no sé si han escuchado, pues, que no solamente las empresas se salen, las que se han podido salir. Las que no, el gobierno llegó y de la noche a la mañana, tal cual le dijo a la compañía proveedora de luz, pues, ¿qué crees? Ahora ya eres mía, ¿no? Y fue y le dijo, vamos a suponer que hubiera Telmex en Venezuela, y fue y le dijo, esto, a partir de ahora, esto y todas tus antenas de comunicación ya son mías, dijo el gobierno. Y fue con una petrolera y le dijo, ¿y sabes qué? Tú también ya eres mía, ¿sí? Y entonces el gobierno empezó a expropiar muchas compañías que eran propiedad de extranjeros. Imagínate que tú hubieras sido un inversionista y que dijiste, ¿sabes qué? Veo una súper oportunidad de maquila de pantalones de mezclilla en Venezuela. Y vas y te instalas y empiezas a crecer por ahí de los 80s y ya tienes un emporio prácticamente, ¿no? Tienes varias fábricas, pero llega este mal régimen y te dice, toc, toc, soy el gobierno. ¿Qué crees? Las reglas cambian y a partir de ahora, tu empresa, tu fábrica, tu maquinaria me pertenece. ¿Por qué? Porque a partir de ahora yo voy a ser el único proveedor de pantalones de mezclilla en Venezuela. Y tú empaca tus cosas y te vas, ¿no? Y tal cual así los echaron a muchos empresarios, ¿no? Los dejaron sin nada y les expropiaron, por no decir les robaron, sus inversiones, ¿no? Y eso es lo que puede suceder y a ese riesgo estás expuesto, ¿sí? Cuando tú haces este tipo de instalaciones en otro país. Estás expuesto, dice abajo, el riesgo político se deriva del hecho de que en un país soberano pueden cambiar las reglas del juego y las partes afectadas podrían no tener un recurso efectivo para el caso, ¿sí? Tal cual cuando te cambian las reglas del juego son los riesgos políticos, ¿sí? Tú asumes ese riesgo cuando haces tu análisis y dices, bueno, si me quiero instalar en un país latinoamericano, pues los índices de corrupción van a ser altos, significa que a lo mejor yo voy a tener que estar expuesto a la corrupción, o que me va a costar más trabajo instalarme, o que eventualmente si al gobierno se le da la gana, pues pudieran expropiarme, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he visto en varios países de Latinoamérica. Todo eso acrecenta el riesgo y tú sabes si tomas o no tomas ese riesgo de instalarte ahí, ¿no? A lo mejor el riesgo de instalarte en Estados Unidos es mucho menor. ¿Por qué? Porque históricamente no llegaríamos al punto de que nos expropien, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja? Pues la desventaja es que seguramente la mano de obra me va a costar mucho más cara, ¿no?
Entonces, ahí tú tienes que sopesar, o ahí tendríamos que sopesar qué es lo que estamos, hasta dónde estamos dispuestos a perder, ¿no? O qué tanto estamos dispuestos a arriesgar. Bien. Tenemos la siguiente, que es las imperfecciones de los mercados, ¿sí? Esas suelen restringir la medida en la que los inversionistas pueden diversificar sus carteras, ¿no? Y tenemos un ejemplo acá. Dice, Nestlé emitía dos clases de acciones comunes, ¿sí? Al portador y normativas. Los extranjeros solo podían tener acciones al portador, las cuales se negociaban al doble. Mientras que las nominativas, perdón, dije normativas, pero no son nominativas, para los ciudadanos suizos costaban la mitad. Ese tipo de disparidad de precio es un fenómeno que se atribuye a las imperfecciones del mercado, ¿no? Y es el ejemplo que yo les ponía con el café, ¿no? Con el Starbucks, ¿no? Tú aquí vas a la Minerva y el café del día te cuesta 35 pesos, pero cruzas la frontera y resulta que a lo mejor en Las Vegas, estoy inventando, resulta que a lo mejor en Las Vegas, pues te cuesta, ¿qué te gusta? $5 el café, ¿no? Si yo convierto el tipo de cambio, vamos a decir que es de 20 pesos, me va a costar 100 pesos mi café, que aquí en la Minerva me cuesta 30 pesos o 35 pesos el mismo café. ¿Sí? Y era lo que les comentaba, que era la disparidad del precio, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios se tienen que ajustar a la oferta y a la demanda de cada región, ¿sí? En Estados Unidos, en Las Vegas, las personas están dispuestos a pagar hasta 100 pesos por un café americano, y en Guadalajara, en la zona metropolitana, en la Minerva, estamos dispuestos solamente a pagar 35 pesos por el mismo café. Además de que los ingresos para los ciudadanos que vivimos alrededor de la Minerva, vaya, nos da solamente para pagar 35 pesos por el café. Sin embargo, los ciudadanos en Las Vegas, alrededor las instalaciones de Starbucks, están dispuestos y tienen el dinero suficiente para pagar 100 pesos por el mismo café, ¿no? A eso es a lo que se refiere con las imperfecciones de los mercados. Nos tenemos que ajustar a cuánto es lo que la gente está ganando alrededor de mi empresa o alrededor del producto que voy a colocar, y cuánto está dispuesto también a pagar por mi producto, ¿no? ¿Alguien recuerda algún ejemplo, algún otro ejemplo sobre las imperfecciones de los mercados? ¿No? ¿Nadie recuerda otro ejemplo? Por ejemplo, se me viene otro a la mente, ¿no? Seguramente que todos conocemos los cosméticos MAC, ¿no? Estos que están aquí afuera de Liverpool, en la Gran Plaza. Estos cosméticos que, pues normalmente son caros, ¿no? Son caros. No sé, te voy a inventar, pero tal vez una sombra de ojos te pueda costar, ¿qué te gusta? ¿300 pesos? No sé, ¿no? 300 pesos, vamos a suponer, ¿no? Esos productos, ¿alguien sabe de dónde son? ¿Dónde están fabricados? No, Pues profe. supuestamente dice que es de Canadá, pero no sé realmente de dónde sean. Exactamente, son productos canadienses, ¿sí? Canadienses. Muy bien. Resulta que en algún viaje que hizo una amiga, me dijo, bueno, pues fui a Canadá, y obviamente estando en Canadá, pues me emocioné porque utilizo yo la marca MAC, y quise comprarme varios productos, bueno, pensando pues que si son canadienses seguramente deben estar más baratos. Digo, si voy a tequila, el tequila me sale más barato que si estoy en Estados Unidos y quiero comprarme una botella de tequila, ¿no? Entonces, pues fui a la tienda de MAC, y cuando normalmente una sombra me cuesta 300 pesos, que vamos a suponer que el tipo de cambio son 10 pesos, pues hubiera pagado yo $30 o estaba dispuesta a pagar hasta $30 por una sombra. Pues resulta que el precio de la sombra era de $45, ¿sí? Entonces estabas pagando mucho más caro un producto en su propio país. ¿Sí? Ese también es otro ejemplo de imperfección en los mercados. Aunque MAC es canadiense, los precios de MAC son mucho más caros en Canadá que en México. ¿Y esto a qué se debe? Alguien, a ver, explíqueme. ¿Por qué son más caros los productos en los productos MAC, el maquillaje MAC en Canadá que en México?
Puede ser por su mano de obra. Puede ser por su Yo digo mano que de es por obra. el poder adquisitivo. En Canadá sí te pueden pagar Exactamente. los $45 y aquí, pues no. Exactamente, es por el poder adquisitivo, precisamente. Aquí estamos dispuestos a pagar solamente $30 por una sombra. ¿Por qué? Porque además no nos da, ¿sí? O sea, los sueldos que tenemos no nos da para pagar o no estamos dispuestos a pagar los $45 que cuesta una sombra normal en Canadá, ¿sí? Aquí, con la competencia que tenemos de tantas marcas de maquillaje a precios bastante bajos, pues pagar $45 se sale totalmente del presupuesto de una persona cuando quiere comprar este artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, pues, desde GOG, ¿no? Que es creo que es la marca padre de Gelden, tendrá Yves Saint Laurent y tendrá 1000 marcas más, ¿sí? Que están por debajo del precio de los $45 por el mismo producto, ¿no? Entonces, MAC, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ajustarse, ¿sí? A los ingresos del país, ¿no? Y ajustarse al precio de competencia del país, ¿no? Entonces, decide bajar su precio a los $30 en lugar de ofertarlo en $45 como lo haría en su país de origen, ¿sí? Esa también puede ser una de las imperfecciones. Bien, tenemos finalmente que cuando las empresas ingresan en el terreno de los mercados globales, se benefician con la expansión del conjunto de oportunidades. Las empresas pueden ubicar sus instalaciones productivas en cualquier país o región del mundo con la intención de maximizar su desempeño y reunir fondos en un mercado de capital distinto donde el costo sea menor. ¿Qué es esto? Tal cual, buscar dónde me puedo instalar para maximizar mis recursos, ¿no? ¿Dónde me puedo instalar? Que la mano de obra me salga mucho más barata, donde me puedo instalar, que el call center tenga que pagar menos, ¿no? Y esto me remonta también a un ejemplo, una experiencia, donde les platicaba yo en la sesión anterior que trabajé un tiempo en Hewlett Packard, en la que vende tal cual computadoras e impresoras. Ahora sigo trabajando en Hewlett Packard Enterprise, ¿sí? Es diferente compañía, pero cuando trabajaba en la de computadoras e impresoras, eh, manejábamos 3 sites, ¿no? Manejábamos tres lugares donde teníamos personas, tal cual oficinas, ¿no? Uno estaba en Pontiac, ¿sí? En Estados Unidos, otro estaba aquí en Guadalajara y otro más teníamos el de Costa Rica y el de Argentina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitábamos contratar personal, pues hacíamos un análisis de cuál era el perfil que necesitábamos y dónde podíamos contratarlo por un menor precio, ¿no? Resultaba que mientras que en Costa Rica, te voy a inventar, ¿no? La hora me costaba $12 por persona, en Guadalajara me costaba $7. Y entonces, pues, ¿dónde me convenía contratar a la persona? Pues me convenía más contratarla en Guadalajara porque me costaba mucho más barata que contratarla en Costa Rica, en Argentina o en Ponte, ¿no? Y ya dependiendo, pues, del perfil que yo necesitara, la podíamos contratar o colocar en alguno de estos sites, ¿no? Entonces, la expansión del conjunto de oportunidades es precisamente analizar dónde es donde voy a tener mayor beneficio por hacer mis inversiones, ¿no? Por hacer alguna inversión. Bien. Finalmente, el objetivo fundamental de las finanzas es maximizar el patrimonio de los accionistas, ¿no? Que fue como iniciamos la sesión. ¿Qué son las finanzas o cuál es el objetivo principal de las finanzas? Pues es maximizar el patrimonio de los accionistas, maximizar el rendimiento de las inversiones que yo estoy haciendo. Significa que la empresa toma todas las decisiones empresariales y que hace todas las inversiones con miras a conseguir que los dueños de las empresas y los accionistas queden en una situación financiera mejor que la anterior o que su riqueza aumente, ¿no? Bien. Vamos a quedarnos con esto. ¿Les parece si hacemos un pequeño receso? Nos tomamos 10 minutos y nos vemos aquí a las 8:30. Sí, profe. Vale, Sí, perfecto. está bien, profe.